Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y en este canal hablo de teatro, música, cine, arte y todas esas cosas bonitas que nos gustan. Y si estáis viendo esto el día en el que se publica este vídeo es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y como tal me parecía interesante que nos adentráramos un poco en la historia de la mujer en el teatro. Porque si has estudiado arte dramático, dirección, dramaturgia o cualquiera de esas cosas, te habrás dado cuenta probablemente de que ya sea en una escuela profesional o en una escuela de barrio o incluso en una escuela para niños, gran parte de las alumnas son mujeres. Generalmente en todos los estudios artísticos hay una mayoría de mujeres en clases por encima de hombres. Sin embargo, si estás estudiando, te habrás dado cuenta también de que es raro escuchar nombres de mujeres en clase, a no ser que sea Pina Bausch y ya, con suerte. En general vas a estar escuchando hablar de Grotowski, de Stanislavski, de Chekhov, de Shakespeare. Y aunque esos nombres sean rusos y puede que no lo sepáis, todos son hombres. Todos. Y claro, esto lleva muchas preguntas entre las personas que estudiamos teatro, en plan, ¿dónde están las mujeres? Porque me cuesta pensar que no haya habido ninguna mujer que se haya dedicado al teatro en toda la historia, si aquí la gran mayoría somos todas chicas. Spoiler, sí las hay. Pero probablemente si alguna vez os ha dado por haceros esta pregunta, o si incluso la habéis vocalizado y se la habéis hecho a vuestros profesores, la respuesta es no, es que, claro, como las mujeres han estado tan oprimidas, lo cual está fatal porque yo soy súper feminista, claramente. Como han estado tan oprimidas es que las mujeres no han hecho teatro. De hecho, durante la mayor parte de la historia del teatro ni siquiera tenían permitido actuar, entonces no hay historia de las mujeres en el teatro, solo ya en la historia más contemporánea, a partir del siglo XX, se empiezan a incorporar y ya las podemos estudiar, pero bueno, igualmente tampoco son muy importantes. Esa segunda parte no la dicen, pero la piensan, porque ¿cuántas autoras contemporáneas habéis estudiado? Yo, personalmente, todavía ninguna. Y yo, por supuesto, también me he hecho esta pregunta y también se la he hecho a mis profesores y también he recibido esta respuesta y no me sonaba muy convincente, la verdad. Así que como toda buena persona de la generación Z que no se queda satisfecha con la respuesta que alguien le da, me fui a Google y hice una pequeña búsqueda. Y lo que descubrí es lo que os voy a compartir hoy. En el título supongo que pondrá algo así como breve historia de las mujeres en el teatro, y esto no es porque yo no quiera dar una historia en más profundidad, pero porque quiero demostrar un point. Y es que la razón por la que no estudiamos a ninguna mujer o no vemos el papel de la mujer en la historia del teatro cuando la estudiamos, no es porque no exista y sea muy difícil de encontrar y es que, claro, solo había algunas y no hacían nada. No es por eso. Es porque esas personas que nos dan las clases y esas personas que crean los currículums de las escuelas de arte dramático no se han preocupado lo suficiente para incluir a las mujeres en su enseñanza. Porque yo, ayer por la noche, a las 11:30 de la noche, y sí, estuve haciendo eso un viernes por la noche porque no tengo vida, parece, porque yo lo hago todo en el último momento, dije, voy a buscar en Google. Spoiler, hay muchísima información. Solo buscando en Google. Ni siquiera fue una búsqueda muy compleja. Historia de las mujeres en el teatro. ¡Bum! Ya está. Así que eso es lo que os voy a compartir. Para demostraros que simplemente si vuestros profesores se molestaran en hacer una simple búsquedecilla en Google, podrían daros un montón de información que ni siquiera sabíais. Y ni siquiera es tan difícil. Y por supuesto esto no va a resolver todas las dudas ni probablemente sea toda la información que exista ni que tengamos disponible. Y desde luego 100% soy consciente de que no va a ser la clase de historia más inclusiva del mundo. Aunque tampoco la que menos. Esto se debe no a que no me interese dar más información, sino que quiero demostrar todo lo que se puede aprender con una simple búsqueda de Google y todo lo que nos podrían estar enseñando de una forma muy sencilla y que jamás se molestan en hacerlo.
Comencemos. Por supuesto, como todas las veces que se habla de la historia del teatro, nuestra historia comienza en Grecia. Para aquellos que quizás no lo sepan, el teatro es una evolución de los ritos que se hacían al dios Dionisos en la antigua Grecia, y estos ritos consistían básicamente en hacer cánticos y procesiones en honor al dios y contando los mitos y las historias relacionadas con este dios y con la mitología griega. Y en estos ritos pues se cantaba, se bailaba, se bebía, se drogaban y más cosas y bueno, la vida bohemia comenzó bien pronto. Y esto era algo del pueblo y por tanto, como podréis imaginar, participaban mujeres. De hecho, a día de hoy nos quedan grabados y pinturas, no sé muy bien cómo se llamarían, en los que se ve a mujeres participando en estos ritos, tocando instrumentos y básicamente formando parte de la tradición. Estos ritos poco a poco fueron evolucionando y se les fue dando forma. Apareció la figura del coro y del corifeo. Poco a poco el corifeo empezó a interpretar a distintos personajes y esto se fue desarrollando hasta convertirse en lo que conocemos como teatro. Y cuando esto se formalizó, las mujeres, como no, se les prohibió participar en el teatro y los personajes de mujeres, los grandes personajes de mujeres que conocemos a día de hoy como Antígona o Medea, eran interpretados por hombres con máscaras. ¿Por qué? Así es la historia. Sin embargo, algo interesante, por ejemplo, es que en el círculo de Safo, que para quienes no lo sepan, Safo era una poeta griega, que vivía en la isla de Lesbos. El círculo de Safo estaba formado por mujeres y en este círculo se hacían este tipo de celebraciones en los que los poemas se leían en voz alta, se recitaban, se tocaba música, se cantaba, se bailaba y probablemente todo esto estuviera bastante influenciado por todos estos ritos dionisíacos y esta tradición teatral que ya había comenzado. Obviamente el que conocemos a día de hoy era el círculo de Safo, pero creo que algo importante a recordar a lo largo de todo este vídeo es que es poco probable que solo hubiera una de cada una de estas cosas. Cuando decimos que había una dramaturga o que había una actriz famosa, eso significa que probablemente por detrás había muchas otras que también lo estaban haciendo y de las que a día de hoy no queda recuerdo. Pero, me vas a decir que todas las mujeres de Grecia dijeron: ah, sí, claro, no hay problema, nosotras no podemos actuar, no podemos participar en estos ritos en los que hemos participado históricamente. Todo bien, cero drama, no hay problema. Oye. Y también se cree que la cultura cretense, que por lo visto era matriarcal, cosa que yo no sabía antes de ahora, también probablemente tuviera círculos artísticos e incluso había mujeres sacerdotisas dedicadas al culto de las musas. Es decir, estamos en el primer punto, en la base del teatro, en el origen del teatro, y ya nos están quitando la información de que desde el principio, desde la creación, ha habido mujeres no solo interpretando, sino también escribiendo y contando sus propias historias y contando las historias de sus diosas y de sus musas. ¿Dónde está esa información? Pues, spoiler, en ningún libro de historia del teatro que hayamos estudiado en una escuela. That's for sure. Pero bueno, desde luego está claro que los griegos se aseguraron bastante de que las mujeres estuvieran lo más alejadas posibles del mundo del teatro. Ellos ahí trabajando duro en eso. Así que tampoco nos quedan muchos restos de los que hablar o mucho más que comentar respecto a esto. Y ahora pasamos a Roma. Para quienes no lo sepan, los romanos básicamente tomaron la cultura griega y la transformaron y dijeron: la hemos inventado. Y eso incluye el teatro. No voy a entrar en detalles del teatro romano, las diferencias con el teatro griego, en qué se basaban. Pero básicamente algo que también los romanos tomaron fue esta decisión de que las mujeres no podían participar en el teatro bajo ninguna circunstancia. Y eso es generalmente lo que nos estudian y tú dices: ah, ok, Roma, una civilización increíblemente larga e increíblemente amplia. Sí, vale, ok, sí, eso es toda la información que necesito. Literalmente se resume en 2 líneas. Guay. Spoiler. Sin embargo, por supuesto, las cosas no son tan simples. Y en Roma aparece el estilo de los mimos. Este es un estilo teatral en el que los actores se quitan las máscaras que caracterizaban a los actores desde el principio del teatro griego. Y es un estilo de teatro no tan evangelizador, por así decirlo, aunque por supuesto no existía el evangelio en aquella época, pero no busca una enseñanza religiosa o moral, sino que simplemente busca entretener. Los mimos buscan hacer reír principalmente y se podría decir que es algo parecido a una protocomedia del arte.
en la que había muchas improvisaciones, mucho trabajo físico, pero siempre desde un nivel de profesionalidad. Los mimos eran actores, no eran simplemente personas que improvisaban escena. Y en este tipo de teatro aparecen por fin las mujeres. Las mujeres pueden participar como mimas y poco a poco se van normalizando dentro de este género y es bastante común verlas actuar en estas obras. Así las mujeres por fin se unen al teatro y se les permite representar, y no solo se les permite, sino que se convierte en algo habitual el ver a mujeres representando y haciendo reír. Y no solo había mujeres actrices, sino que había grandes mujeres actrices. Por ejemplo, cabe destacar la figura de Teodora. Teodora fue una actriz muy conocida y muy exitosa, principalmente por las danzas que realizaba, porque montaba a caballo y danzaba encima y realizaba acrobacias, y fue una actriz muy exitosa en su tiempo. Tan conocida y exitosa que acabó conociendo y casándose con Justiniano, el emperador del Imperio Bizantino, y así recibiendo el título de emperatriz. Teodora utilizó este título no solo para quedarse en su casa tan tranquila disfrutando de los lujos de una vida acomodada, sino para luchar por los derechos de las mujeres, luchando por el aborto y los derechos de las madres sobre sus hijos, y también consiguió prohibir la prostitución forzada y el asesinato por adulterio. Y sin embargo, tanto en historia como en historia del arte, como en historia del teatro cuando la estudiamos, nadie nos habla de Teodora. Estudiamos el Imperio Bizantino y nos hablan de Justiniano, o en historia del arte vemos algunas representaciones de Teodora. Todos hemos estudiado para selectividad el mosaico de Teodora con su siervo, y sin embargo nadie nos cuenta ni el hecho de que fue actriz, una actriz profesional y talentosa, sino también el hecho de que luchó por los derechos de las mujeres una vez que logró llegar al poder. Y con esto pasamos al medievo. El medievo es una época difícil para el mundo del teatro en general, no solo para las mujeres. La llegada del cristianismo, love that, acabó con esa expansión que había tenido el teatro hasta entonces en Occidente, y el teatro como tal, como se venía conociendo en Roma, se prohibió y aparecieron dos vertientes, el teatro popular y el teatro cristiano. El teatro popular era un teatro muy perseguido y para nada aprobado por la sociedad, y básicamente se basaba en trovadores o juglares que contaban historias y las representaban para el pueblo, y que generalmente no eran necesariamente muy bien vistos por las clases altas. Y claro, uno piensa, vale, pues los hombres que eran valientes eran los que hacían eso, y mientras tanto las mujeres estaban en casa cuidando de los niños y tal. Si ya te estás saltando la ley para hacer teatro y contar historias, ¿qué te hace pensar que solo los hombres se la van a saltar? O sea, ¿qué más te da? Si ya te vas a saltar una ley, saltarte dos y decir, bueno, pues yo también lo hago, aunque sea mujer. Por supuesto que existían mujeres juglaresas y mujeres trovadoras. Tanto cristianas como judías como musulmanas viajaban por España, en este caso me estoy centrando más en la historia española, y contaban historias a través del teatro físico, de la voz, de la música, con las que hacían reír al pueblo, y también incluso a veces podían tener algún pequeño tinte más político en el que igual criticaban a algunas de las clases más altas. En España, a partir del siglo X más o menos, estas mujeres empezaron a ser un poco más aceptadas y empezaron a formar parte en fiestas populares o fiestas religiosas o políticas. Y a estas mujeres se les llamaba cantaderas o soldaderas. Además de estas juglaresas, que eran más gente de la clase baja que se relacionaba con el pueblo, también existían las trovadoras, que pertenecían a las clases más nobles y habían sido formadas en abadías y por lo tanto sabían leer y escribir y eran más cultas. Y estas mujeres no solo eran actrices que buscaban entretener, sino que también eran escritoras. Escribían sus historias y las representaban en la corte, en los grandes festejos, por ejemplo, y principalmente se dedicaban a un tipo de teatro que se llamaba tensión, que eran escenas cortas de poesía entre un hombre y una mujer o dos mujeres. Y de hecho quedan restos de estas mujeres y podemos nombrarlas, como por ejemplo María Valteira, que fue una de estas juglaresas, que era llamada la juglaresa favorita de Fernando III y su hijo Alfonso X. Pero aparte de este teatro más popular, por así decirlo, también existía el teatro religioso. Este teatro religioso contaba las historias de la Biblia y se representaban o bien para el pueblo en ciertas fiestas religiosas como la Navidad o cosas así, o bien dentro de los propios conventos y abadías para las personas que vivían en ellos. De este teatro religioso cabe destacar la que se conoce como la primera mujer dramaturga, es decir, la primera mujer que dejó sus textos por escrito y de la que tenemos constancia.
Voy a decir el nombre fatal, seguro, pido perdón, pero bueno, es importante nombrarla. Roswitha de Gandersheim. Lo voy a dejar escrito aquí. Y esta mujer estaba en una abadía de Alemania, y concretamente era canonesa. Esto quiere decir que había hecho voto de castidad y obediencia y por lo tanto vivía en esta abadía junto con las otras canonesas, pero no hacían voto de pobreza. Por lo tanto, estos lugares eran lugares de esparcimiento y de educación y de cultura para las mujeres, donde ellas podían estudiar y desarrollar su creatividad. Esta monja, que se considera, como ya he dicho, la primera dramaturga, aunque no la primera mujer que escribió teatro, desarrolla su obra en este lugar con temas devotos. No se sabe hasta qué punto sus obras fueron representadas, se cree que si lo fueron, pues por supuesto sería solamente dentro de la abadía, pero la idea de que posiblemente fueran representadas da lugar a, por supuesto, la realidad de que debieron existir mujeres que representaran a los personajes que allí se muestran. Es decir, que habría mujeres actrices y mujeres y alguien que dirigiera las obras, ya fuera esta misma monja o quizás otra. Estas obras además son pioneras, porque no hay otra forma de describirlas, por los temas que trataban. Mientras que seguían siendo historias religiosas y las mujeres que se representaban eran mujeres castas y buenas y vírgenes, las historias hacen una mezcla de comedia y tragedia en el que se representa la supuesta debilidad del sexo femenino como una fortaleza y en los que se hace comedia con los deseos sexuales de los hombres y también con la jerarquía que imponían en su sociedad. Esta señora de nombre impronunciable, icónica señora. Después pasamos al Renacimiento y, como no, la comedia del arte. Todo estudiante de teatro conoce esta época y sabe que es una de las grandes bases del teatro occidental, así como lo fue el teatro griego en su momento. Generalmente se señala el origen de la comedia del arte a partir del año 1540, 1545 y, por supuesto, al principio no aparecían mujeres en estos papeles. Creo que algo claro que vemos a lo largo de la historia del teatro y que se va repitiendo una y otra vez es que tal y como aparece un nuevo género, las mujeres no tienen permitido formar parte de él y poco a poco van luchando hasta hacerse formar parte. Realmente esta aparición de las mujeres no llevó muchísimo tiempo. En 1564 encontramos el primer documento que demuestra la aparición de mujeres en el teatro de la comedia del arte. Un contrato en el que se permitía que la actriz Lucrecia de Siena participara en una obra de actores profesionales. A partir de aquí las mujeres se van incorporando progresivamente al teatro y no solo se incorporan, sino que crean un gran impacto en los otros actores y en el público, que va normalizando el hecho de ver a una mujer en escena representando los papeles de mujeres. Al principio en este contrato la condición era que estas mujeres estuviesen casadas, pero poco a poco esto va dejando de tomar importancia. Además, esta incorporación de las mujeres y esta normalización de la presencia de las mujeres en el ámbito teatral no solo se quedó reducido al hecho de que fueran actrices, sino que también van apareciendo empresarias teatrales que dirigen compañías. Esto es importante porque la comedia del arte se señala como el primer momento de la historia en el que el ser actor empieza a ser un trabajo formal, en el que ser actor se reconoce como un empleo, por así decirlo. Y así se crean las primeras compañías teatrales profesionales que giran por los distintos países y el ser actor se convierte en un oficio. Y esto es importante porque esto ocurre al mismo tiempo para hombres y para mujeres. Muy a menudo, debido a esta falta de educación, pensamos que probablemente primero estuvieran los actores y luego ya se normalizara que hubiera mujeres, pero no. La normalización del actor como oficio y del actor profesional, como alguien que tenía que formarse y que realmente tenía un cierto nivel de talento, por así decirlo, ocurre al mismo tiempo para los hombres y para las mujeres. El siglo de oro español. Bien, en el siglo de oro español había diferentes tipos de teatro. Por un lado estaban los cómicos de la legua, y quien dice cómico dice cómicas, porque efectivamente estas eran compañías que viajaban de pueblo en pueblo y que, si la compañía estaba formada por solo hombres, los hombres jóvenes interpretaban los papeles de mujeres, era normal que hubiera mujeres actrices. Y también existían las compañías de título, que eran compañías que representaban para la corte. Es importante mencionar que el hecho de que hubiera actrices en este momento no era algo raro, hasta el punto de que todavía nos quedan noticias de muchas de estas actrices a las que incluso podemos nombrar, como por ejemplo, y esto lo voy a leer porque no me quiero equivocar, La Calderona, La Caramba, Rita Luna, María Lazbenanti Quirarte y María del Rosario Fernández. Si todavía nos quedan estos nombres que podemos recordar y de los que hay archivos y documentos que demuestran su existencia, imaginad la cantidad de actrices que probablemente había por España, de las que no tenemos memoria porque no queda ningún papel escrito,
sobre ellas. Pero no solo hay actrices, también hay mujeres dramaturgas, mujeres que se dedican a escribir teatro. Y no eran 3 o 4 mujeres ahí que hacían sus cositas y de las que nadie se acordaba. No, son mujeres importantes que han pasado a la historia y que incluso en su época consiguieron éxito gracias al hecho de ser dramaturgas. Hay varias mujeres de las que quedan datos, pero yo concretamente me voy a detener en una, que es Ana Caro. Fue una dramaturga sevillana de la que solo nos quedan 2 obras, pero se sabe que escribió una gran cantidad de ellas. Y de hecho se sabe que recibió encargos reales y que recibió un buen dinero por ello, es decir, que no solo se le pagó, sino que se le pagó bien, y que también estrenó sus obras en la época y fueron representadas y fueron muy aclamadas. De hecho, era conocida como la 10ª musa sevillana. Es importante recalcar esto de que recibió encargos y se le pagó bien porque Ana Caro era viuda y consiguió cuidar de su familia y encargarse de ella con el dinero que conseguía gracias a sus obras. Si bien es verdad que se ciñe bastante a las normas comunes de su época, no hace unos grandes cambios, algo que cabe mencionar sobre su obra Valor, Agravio y Mujer es el hecho de que coge el mito de Don Juan, la historia que todos conocemos, y la invierte, aplicando una psicología bastante profunda a su protagonista, algo que no era necesariamente tan habitual en el teatro hasta ese momento. Mientras tanto, en Inglaterra tenemos la era isabelina, que como todos sabemos es la era de Shakespeare y de muchos más, pero principalmente de Shakespeare. Y en esta época las mujeres no tenían permitido representar. Sin embargo, se sabe de historia de mujeres que se hacían pasar por hombres para poder interpretar. No quiero entrar mucho en esto porque no he investigado lo suficiente y creo que tampoco nos quedan suficientes restos de esas historias para saber si realmente eran mujeres que se hacían pasar por hombres para poder representar y cumplir su sueño, o si realmente eran hombres trans que, bueno, pues como hombres podían representar. Así que por ahora esto es todo lo que voy a decir, porque esto es algo que también me parece importante tener en cuenta. Las mujeres no empiezan a romper las reglas a partir del siglo XIX o el siglo XX y empiezan a hacerse valientes y luchar por sus derechos. Las mujeres siempre han estado ahí y es probable que incluso en la era isabelina y en todas estas épocas en las que estaba prohibido que las mujeres se subieran al escenario, ellas encontraran una manera de realmente tomar el control y poder contar sus historias. Pero también en esta época aparece la ópera. Y la ópera es una gran oportunidad para las mujeres porque por fin está normalizado que las mujeres puedan interpretar en ellas. Se incorporan como actrices y aunque no son mujeres muy respetadas por la sociedad, porque son artistas, las mujeres empiezan a tener papeles, y no solo papeles, sino papeles muy importantes y muy conocidos que han pasado a la historia. Aunque es verdad que en muchos casos se intentaba sustituir a estas mujeres por castrati, que eran chicos jóvenes, niños, a los que se castraba, para que pudieran tener unos rangos vocales muy agudos incluso después de la época en la que pasarían la pubertad y perderían esa voz característica que tienen los niños. Porque efectivamente el patriarcado prefiere mucho más torturar a sus propios hombres que dejar que las mujeres puedan subirse a un escenario y cantar una canción. Además, en esta época aparece Apra Ben, que se gana la vida como dramaturga y es una de las primeras dramaturgas, si no la primera, o al menos la primera de la que se tiene constancia, claro, dramaturga de habla inglesa. Era una mujer que estaba casada, su marido murió y para mantenerse como viuda fue espía, y cuando fue descubierta como espía decidió que necesitaba ganarse la vida de una forma en la que no dependiera nunca de un hombre. Así que se hizo dramaturga y tuvo un gran éxito y consiguió no solo ser dramaturga, sino ganarse la vida y poder mantener a su familia, igual que en el caso de Ana Caro, como hemos mencionado antes. Y también aparece en Inglaterra Margaret Hughes, la primera mujer actriz de habla inglesa de la que queda recuerdo. Interpretó, entre otros papeles, el papel de Desdémona de Shakespeare y normalizó el papel de las mujeres en el teatro isabelino. A partir de aquí las mujeres empiezan a poder representar personajes de forma normal y esos grandes personajes femeninos escritos por Shakespeare empiezan a ser representados por mujeres. Pero no solo esos grandes personajes femeninos, porque en 1777 la actriz Sarah Siddons interpreta el papel de Hamlet, algo que después será hecho también por otras grandes actrices. Y creo que me parece importante recalcar esto, no solo porque ya de repente las mujeres no solo están interpretando de forma profesional, sino que están interpretando papeles escritos para hombres, cosa que incluso a día de hoy es difícil de ver. Y en 1793 queda una nota escrita
en la que se menciona que una actriz negra ha interpretado el papel de Julieta. Si bien por desgracia no se menciona su nombre, esto es importante de decir, porque por fin las mujeres negras se suben y toman el escenario de la misma manera en la que lo habían estado haciendo las mujeres blancas. Y no solo toma el escenario para hacer algún papel, sino hace el papel de Julieta, uno de los papeles femeninos más importantes de la historia del teatro, y algo que, por desgracia, incluso a día de hoy es raro de ver. Por supuesto, en Latinoamérica, antes de que llegaran los colonizadores españoles, también había una tradición teatral de ritos y celebraciones en las que se contaban las historias de los dioses y del pueblo a través de cánticos y bailes, y por lo que se sabe las mujeres también participaban en estos ritos, es decir, que las mujeres latinoamericanas indígenas también tenían una tradición teatral. Por supuesto, cuando se produjo el genocidio por parte de los españoles en Latinoamérica, todos estos ritos fueron eliminados y, bueno, en todo lo posible borrados de la historia, y se llevaron misiones cristianas para evangelizar a las personas indígenas de Latinoamérica. Y en estas misiones, una de las cosas que se hacía para evangelizar era que se representaban las historias de la Biblia de la misma forma en que se habían hecho durante la Edad Media. En estas representaciones no participaban las mujeres porque no lo tenían permitido, y por supuesto esta obligación de adoptar la religión cristiana y la cultura española hace que aparezcan mujeres escritoras cristianas en Latinoamérica, de las que todavía queda constancia a día de hoy. Entre ellas, por supuesto, la más importante, Sor Juana Inés de la Cruz, que es una dramaturga mexicana y que no solo escribe literatura en español, sino que también escribe poesía en náhuatl, que espero haberlo pronunciado bien. Y en sus escritos, Sor Juana Inés defiende su posición como mujer, defiende que el conocimiento no debe estar solo dejado en manos de los hombres y que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a contar y escribir y poder participar en la cultura de la época. Especialmente hablaba sobre la importancia del derecho a la educación universal para las mujeres, no solo para aquellas que podían permitírselo o que ingresaban en órdenes religiosas para poder conseguirlo. A partir de la Revolución y de la Independencia en Estados Unidos, las cosas empiezan a cambiar y la historia del teatro de repente se dispara. Durante la Revolución cabe mencionar a Mercy Otis Warren, que era una mujer dramaturga que escribía obras satíricas y políticas y que se codeaba con los grandes políticos de la época de los que todos hemos oído hablar, gracias Hamilton, y hace obras para hablar al pueblo sobre lo que estaba ocurriendo en esta revolución. Y a partir de aquí, las mujeres empiezan a tomar poco a poco el control de la industria teatral. La mayor parte de personas que van a ver el teatro son mujeres, cosa que se mantiene hasta el día de hoy, y toman un interés activo en la representación teatral, creando incluso sus propios estilos como el burlesque, que a pesar de ser denostado y no ser habitualmente estudiado, era un estilo teatral como cualquier otro, con la misma importancia que todos los otros géneros que se suelen estudiar. Además, en los censos se empiezan a multiplicar exponencialmente el número de mujeres que marcan sus carreras como actrices. Y así poco a poco la historia del teatro va pasando, se crean diferentes movimientos teatrales en diferentes lugares del mundo, pero siempre con la normalización de la participación de las mujeres. Aparece el cine, aparecen los musicales, aparecen diferentes escuelas de teatro a las que las mujeres pueden asistir como alumnas y formarse para ser actrices. Sin embargo, todavía a día de hoy en el teatro contemporáneo queda muchísimo trabajo que hacer. Fue solo en 2016, hace nada, cuando se estrenó en Broadway el primer musical en el que todo el equipo creativo estaba formado por mujeres. Este musical es Waitress y es una maravilla, tenéis que ir a escucharlo y probablemente muchos conozcáis la canción She Used to Be Mine. Y según un estudio hecho por Clásicas y Modernas en 2015-2016, si no me equivoco, o sea, en este mismo año, las mujeres ocupan el 42% de los puestos de interpretación en teatros públicos españoles, pero solo el 27% de las autorías y el 28% de la dirección de las obras. Esto ha sido solo un breve recorrido a lo largo del teatro occidental, y sin embargo ya podemos ver que la historia de las mujeres en el teatro es mucho más rica y mucho más compleja y mucho más profunda de lo que nos han explicado en toda nuestra vida. Las mujeres no solo formamos parte de la historia del teatro desde su mismo comienzo, sino que además formamos una parte activa. Las mujeres hacen grandes obras, se ganan la vida como directoras, como actrices, como dramaturgas, y no solo eso, sino que son respetadas por el público y por sus compañeros de profesión hombres. Las mujeres siempre hemos estado en la historia del teatro. Es algo que es nuestro por derecho, tan nuestro
como de todos los hombres que se estudian en todas las escuelas de arte dramático del mundo todos los días de nuestras vidas. Y algo que me parece interesante es algo que dice el estudioso Fernando Domenech, que es que las mujeres, aunque solo empieza a haber constancia de mujeres dramaturgas o mujeres directoras a partir de un cierto punto en la historia, es bastante probable que antes de la aparición del trabajo del director de escena como tal, las mujeres formaran parte de la creación de las obras. Y me parece importante que esta historia se estudie y que esta historia se haga habitual en las escuelas para las personas que quieren dedicarse al teatro, tanto mujeres como hombres, porque es importante tener en cuenta que las mujeres no formamos parte del mundo del teatro porque en algún momento un hombre decidiera darnos permiso. Las mujeres siempre hemos estado ahí, desde el mismo momento en el que el teatro comenzó. Y si en algún momento los hombres han tenido que darnos permiso para formar parte, no es porque nosotras lo necesitáramos, es porque ellos intentaron quitárnoslo y se dieron cuenta de que íbamos a seguir formando parte de este mundo, tanto si ellos querían como si no. El teatro es un derecho que las mujeres tenemos, igual que nuestros compañeros hombres que estudian en las escuelas con nosotras y que pueden verse reflejados en todos los grandes autores de la historia. Hay grandes autoras. Solo tenemos que conseguir que los profesores tengan iba a decir la valentía, pero ni siquiera es la valentía, es humildad de decir: tenéis razón, nos hemos equivocado, hemos estado enseñando una historia que estaba incompleta y ya está. ¿Hubiera estado genial que hubiéramos estado estudiando a mujeres desde el principio? Sí, no ha sido así. Vamos a hacer algo y vamos a cambiarlo. En fin, sé que esta breve historia del teatro occidental está muy incompleta, que hay muchas mujeres, especialmente las mujeres racializadas, que no han sido muy mencionadas. Yo he hecho lo posible por encontrar información, pero como he dicho, lo que quería demostrar es que con un simple clic en internet se puede encontrar una cantidad enorme de historia que no nos enseñan en los estudios superiores. Una historia a la que tenemos derecho. Una historia que es nuestra. Nos merecemos poder tener referente y nos merecemos saber nuestra historia. Y nos merecemos también conocer los nombres de estas mujeres porque hicieron cosas que en su tiempo probablemente no fueran nada fáciles. Porque por mucho que, como hayamos visto, la aparición de las mujeres en el teatro estuviera más normalizada de lo que pensamos, es probable que aún así se enfrentaran a muchísimos prejuicios por parte de las personas de su sociedad en esa época. Y nos merecemos honrarlas por el legado que nos han dado, porque ninguna de nosotras podría estar aquí haciendo lo que nos gusta hacer si esas mujeres no hubieran estado ahí desde el principio. Y por eso quiero terminar con esta frase de Virginia Woolf sobre Aphra Behn, que escribió en Una habitación propia, y dice así: todas las mujeres juntas deberían ir a lanzar flores sobre la tumba de Aphra Behn, pues fue ella quien les enseñó que tenían derecho a permitir que sus mentes hablasen. Así que hoy, en este 8 de marzo, a todas vosotras que hacéis teatro, que os gusta el teatro, que veis cine, series, televisión, que vais al teatro, que vais a la ópera, que os gustan los musicales, que queréis ser dramaturgas, que queréis ser directoras, que queréis ser técnicas de luces, que es todo un mundo en el que no he entrado, cualquier cosa relacionada con el mundo de las artes escénicas, espero que nos tomemos un momento para recordar a todas estas mujeres que han creado nuestro legado y que han creado nuestra historia y a las que no nos dan el derecho a recordar y a las que no nos dan el derecho a honrar. Y espero que nos tomemos un momento y les demos las gracias. Y si ellas lo hicieron, nosotras también podemos hacerlo. Y podemos hacerlo exactamente igual de bien que los hombres. Y tenemos el mismo derecho a estar en el escenario, pero tenemos el mismo derecho a estar detrás del escenario. Por supuesto hay muchísimos temas de los que hablar y por supuesto que el teatro no es tan importante, pero al mismo tiempo sí lo es. El arte cambia vidas y el arte crea narrativas y crea historias. Y es importante que nosotras no solo tomemos el control sobre nuestras propias historias, sino también sobre el simple hecho de la creación teatral y que creemos espacios teatrales seguros y espacios teatrales cuidados y espacios teatrales amables para aquellas que van a venir después de nosotras. Así que este 8M, si puedo transmitir un mensaje desde esta ínfima plataforma que tengo, es simplemente decir que podemos hacer exactamente todo lo que nos propongamos, aunque parezca difícil, porque hay una comunidad enorme de mujeres apoyándonos unas a otras y porque además hay todo un legado de mujeres detrás nuestra que nos están apoyando y dándonos un espacio por el que caminar y empujándonos para seguir adelante, porque tenemos un pasado y por tanto podemos tener un futuro. El teatro nos pertenece a todas. Nos ha pertenecido siempre.